Buenas noches, estimados alumnos y padres de familia del grado tercero. En la jornada de mañana el Colegio Bossa Nova CDB les habla nuevamente el profesor Wilson Rodríguez, esta vez para traerles un nuevo video de retroalimentación frente a la guía número 4 incluida en el módulo 3, eh, cuyo tema tiene que ver con la ventana de Word y sus partes, ¿cierto? Entonces habíamos visto en una de las guías pasadas, ¿cierto? Las instrucciones o los comandos, ¿cierto? Para dar inicio y para dar final o para abrir y cerrar el programa Word, ¿cierto? Como ya conocen ustedes la estructura de la guía, entonces tenemos la competencia que deseamos alcanzar, ¿cierto? Y los desempeños tanto cognitivos como procedimentales que se desarrollarán a lo largo de los temas. En ese sentido, entonces, tenemos una conceptualización de la ventana de Word, ¿cierto? Y sus partes, ¿cierto? Principalmente relacionando las diferentes herramientas que vamos a trabajar en estas primeras sesiones. La primera tiene que ver con la barra de título, con el zoom, con la barra de desplazamiento y con los cambios de vista del documento. Entonces, en ese sentido, presenté en la guía dos imágenes, ¿cierto? Una que corresponde a la versión de Windows 2003, ¿cierto? De una ventana de Word, ¿cierto? Con sus diferentes barras de herramientas, ¿cierto? O con sus diferentes partes. Y de la misma manera la versión 2007 y 2010, que son muy similares, digamos, en, en en su apariencia, ¿cierto? Y en su funcionalidad, ¿cierto? Y entonces aquí encontramos en la tercera barra, ¿cierto? De la imagen de la derecha, la barra de título. Ustedes bien saben que la barra de título lo que me permite es dar un nombre al documento. Cada documento en el programa Word y en general en los diferentes programas de Office, ya sea hojas de cálculo en Excel o diapositivas para presentaciones en PowerPoint, necesitan un nombre. Y el nombre, acuérdense, de acuerdo a lo que vimos en el primer periodo en clase, el nombre tiene que ser coherente, tiene que ser un nombre claro, ¿cierto? Que de alguna manera guarde relación directa con el contenido de los documentos. Entonces la barra de título, repito, me permite darle nombre al documento. Del lado izquierdo encontramos la barra de desplazamiento que pues me permite moverme a lo largo del documento de arriba hacia abajo. Ustedes pueden ver que estoy haciendo, digamos, el ejercicio. Y esa es su función principalmente, ¿cierto? Permitirme desplazar, ¿cierto? A lo largo del documento. Y también tenemos una barra horizontal, ¿cierto? Que se encuentra eh, por encima de la llamada barra de estado y por encima de la llamada barra de tareas, ¿cierto? Y esta me permite moverme bueno, también a lo largo del documento, pero de izquierda a derecha. Vamos a ver, voy a hacer la ampliación un poquito más. Entonces aquí doy un poquito más de zoom, ¿cierto? O de ampliación. Y como ustedes pueden ver, la barra de desplazamiento horizontal me permite moverme de izquierda a derecha. Ella en ocasiones, ella desaparece una vez yo alejo el documento. Por lo general, arriba del 100% ella aparece y por debajo del 100% ya desaparece automáticamente. ¿Listo? Y vamos a hablar también del zoom. El zoom lo encontramos acá, como ustedes pueden ver en el cursor, en la ventana de Microsoft Word. Lo encontramos en la parte inferior derecha, ¿cierto? Lo describimos simplemente por el signo menos para alejar y el signo más para aumentar, ¿cierto? O para acercar, ¿cierto? Y pues su función precisamente es esa, ¿cierto? Ampliar, ¿cierto? Zonas del documento que yo desee por algún motivo acercar, ¿cierto? O alejar. Vamos a ver vamos a ver finalmente la aplicación real, ¿cierto? Y en diferentes versiones de Microsoft Word, ¿cierto? Por lo menos en esta de 2010, la ampliación es hasta el 500%. Pero ahora veamos el lado contrario, vamos a disminuir, ¿cierto? Todo el zoom y lo que vamos a encontrar es que el documento se hace tan pequeño que vamos a encontrar las diferentes páginas secuencializadas en un tamaño, digamos, diminuto, ¿cierto?
y en la medida en que empecemos a aumentar, las barras van, las diferentes hojas del documento van a ir desapareciendo hasta quedar, digamos, en una sola. Normalmente siempre se trabaja al 100% en el zoom, ¿cierto? Que es digamos, una vista estándar adecuada, ¿cierto? Por eso el 100% marca acá, digamos, el punto de equilibrio, ¿cierto? En el llamado zoom, en el icono del llamado zoom. Y finalmente entonces vamos a ver las vistas de documento, ¿cierto? Y las vistas de documento básicamente me permiten ver finalmente cuáles son las diferentes presentaciones que puede tener el documento dependiendo de las necesidades, ¿cierto? O dependiendo del modo de edición, ¿cierto? O del modo de complejidad que tenga el documento, digamos, en su estructura. Entonces, un truquito para quienes lo lograron identificar a lo largo, digamos, del desarrollo de la guía, y es que en la medida en que descendemos en el orden en que las coloqué acá, simplemente debemos colocarlas de izquierda a derecha. Es decir, la vista de diseño correspondería a la número 1, llamémoslo así. Vista de pantalla completa correspondería a la número 2, ¿cierto? Vista de diseño web correspondería a la número 3. Vista de esquema correspondería a la número 4 y vista de borrador a la número 5, tal y como aparecen finalmente descritas en la barra de estado que estoy resaltando en este momento acá. Y entonces aquí las quise ampliar un poco más, ¿cierto? Los iconos de la barra de las vistas de documentos, ¿cierto? Entonces diseño de impresión. El diseño de impresión que ustedes ven del lado izquierdo, que en este momento estoy aquí resaltando con el cursor, ¿cierto? Me permite ver todas las herramientas, ¿cierto? De la ventana de Word y sus márgenes, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo acá con un documento, ¿cierto? Entonces diseño de impresión, pues ese es ese mismo, ¿cierto? Ahora vamos a ver el diseño de lectura de pantalla completa, ¿cierto? Como su nombre lo dice, es la pantalla completa y facilita la lectura del documento. Entonces, como podemos ver, se desaparecen, ¿cierto? Las diferentes herramientas, ¿cierto? De la ventana y sus márgenes y me facilita la lectura. Para poderme desplazar a lo largo de ella, puedo mover las flechas que encontramos en el teclado, las flechas de arriba a abajo o de izquierda a derecha. Si deseamos avanzar en las imágenes, ¿cierto? Es decir, en el número de hojas, ¿cierto? O en la numeración de la hoja, podemos dar flecha a la derecha o flecha hacia abajo. Y si deseamos retroceder, damos flecha hacia arriba o flecha a la izquierda. También encontramos una pequeña flechita acá que me permite avanzar a lo largo del documento en la parte inferior derecha. Como pueden ver, abre una manito y una flechita azul que estoy en este momento resaltando. Vamos a ver, para salir del modo de vista, entonces presionamos Escape, ¿cierto? Que es la tecla, la primera tecla en el teclado, valga la redundancia, en la parte superior izquierda. Escape, ¿cierto? ESC, ¿cierto? Y ahora vamos a ver el diseño web. El diseño web que me permite enmarcar el documento, ¿cierto? En el espacio que yo determiné, ¿cierto? Como regla, ¿cierto? O como tamaño original del documento para poder escribir, digamos, en la enmarcación interna del documento. Entonces, volvamos nuevamente a diseño de impresión. Ustedes pueden ver que la regla, ¿cierto? Tiene unos topecitos acá, ¿cierto? Que es donde me indicaría el marginado interno del documento. Y el diseño web, ¿cierto? Lo que me permite a mí es mirar finalmente únicamente el documento en ese marco, ¿cierto? El documento web también es importante porque una vez tengamos enlaces del tipo internet, ¿cierto? O enlaces organizados de acuerdo a vista de esquema, él me permite trasladarme de manera rápida al interior del documento, ¿cierto? Me permite enlazarme con la red o con enlaces internos dentro del mismo documento que se llaman esquemas, ¿cierto? Pero ya es un tema, digamos, que no se trabaja en este momento, ¿cierto? Ahora volvamos nuevamente, vamos a ver el diseño esquema. Esto es un diseño creado principalmente para personas con un alto dominio, ¿cierto? Del programa Word, ¿cierto?
Aquí se utilizan textos independientes, se utilizan niveles, ¿cierto? Y se utilizan diferentes títulos para organizar documentos bastante complejos que requieran capítulos, subcapítulos, ¿cierto? O que requieran numeración secuencializada, ¿cierto? Entonces aquí podemos irnos desplazando, ¿cierto? Incluye también algunas viñetas, ¿cierto? Entonces esta parte del documento me permite principalmente ver cómo el documento de alguna manera fue secuencializado en sus páginas. Aquí vemos salto de páginas, ¿cierto? Y vemos finalmente el contenido de cada una de las páginas y si es posible, digamos, enlazarnos esquemáticamente con el contenido de cada una de las cosas que se plantean ahí. Es un poco complejo, como diga, esta función, no se utiliza por lo general en primaria y en ocasiones en bachillerato el tema se ve, digamos, con claridad. Y vamos finalmente a la versión de borrador y la versión de borrador lo que me permite es mirar a grandes rasgos cómo finalmente quedaron parcializadas las páginas, ¿cierto? Qué páginas se escribieron completamente, qué páginas no se escribieron completamente y ver su espaciado entre página y página, ¿cierto? Entonces, la vista borrador, digamos, es una vista también de gran aporte, digámoslo así, a la hora de poder ver el contenido real, ¿cierto? Dentro de la edición que nosotros demos a documentos bastante complejos que requieran este tipo de presentaciones. Entonces, repito, por lo general nosotros trabajamos todo el tiempo diseño de impresión con un zoom al 100%, ¿cierto? Y repito, todos los documentos deben tener un título. En todo documento siempre hacemos uso de la barra de desplazamiento, del zoom ocasionalmente y de las diferentes vistas de presentación dependiendo del grado de dominio que tengamos frente a los procesos de edición. Entonces, yo creo que con el video de retroalimentación quedan aclaradas muchísimas dudas, muchachos, de las que pues espero se hayan resuelto, digamos, a lo largo o luego de su consulta, digámoslo así. Yo ya les envié sus indicadores de logro y entonces favor comparar en la evaluación eh, lo contenido en el video de retroalimentación, lo consignado en sus guías, en sus cuadernos o en el modo en que ustedes hayan desarrollado la guía y comparativamente ver sus resultados con los indicadores de logro. Les agradezco mucho su atención y hasta una próxima oportunidad.